otra, pequeña y frágil como una paloma. Ella es de todos los que aún la nombran. Ella es de octubre, cenicienta y novia de los obreros que aman su memoria, abanderada del amor antorcha. Ella es de octubre como no habrá otra, fuego y cenizas, cálida amapola. Ella no ha muerto, sigue en pie su gloria. En este lugar empezó a gestarse el movimiento popular más importante del siglo XX, que un día cambiaría la historia del país para siempre. Pero antes de eso hubo otra historia, la de un pueblo y su lucha. Eso es lo que cuenta esta película. La fiebre amarilla, epidemia desatada en 1871, diezmó a la población de Buenos Aires. Se decía que una de las causas eran las vísceras arrojadas al riachuelo desde el matadero de Juan Berisso. Esto lo obligó a él a trasladarse junto con sus obreros 70 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. No, mi padre era fue vendedor de la hacienda Juan Berisso. Juan Berisso alquiló acá, ocupó acá, porque esto era todo cañada, esto era pasto, ganso y flamenco y nada más. Y después sí que vino porque ya estaba Juan Berisso con su matadero, porque el animal lo mataban, le sacaban el cuero lo saqueaban, lo salaban y lo metían a la sombra que se vaya purificado y se vaya fortaleciendo. Y empezó a arrimarse gente, como había el trabajo con la cuestión de la fiebre amarilla en Buenos Aires, venían acá y acá se quedaban, sigan quedando. Hacían las líneas de chapa con divisiones de madera, pisos de madera, pero tenían una cualidad de que llegaba cualquier cosa, cualquier apuro, algo, impuesto, lo que sea, levantaban la casilla, unos troncos abajo y se los llevaban para otro lado. Unos años después, dos grandes obras modificarían el paisaje y la vida del lugar. Una ciudad y un puerto se construirían allí. La Plata, una ciudad pensada para ser la más moderna de la época, sería la nueva capital de la provincia, y su puerto reemplazaría al de Buenos Aires como el más importante del país. El nuevo puerto nunca llegaría a ocupar ese lugar, pero hubo quienes descubrieron muy pronto las ventajas que presentaba. La actividad económica de Berisso giró en torno a dos grandes frigoríficos, el Swift, que es fundado en 1904, y el Armut, allá en el fondo, fundado en 1915. Entre los dos frigoríficos daban trabajo a más de 15.000 obreros. Por día entraban, en tren llegaban, 11.000 cabezas de ganado.
por día. La instalación de los saladeros y después ya las inversiones de los frigoríficos en donde estaban los saladeros tenía ciertas ventajas desde el punto de vista, podríamos decir, del capital. Es decir, se eligen lugares en donde existe una fuerza de trabajo que conoce el proceso de trabajo, ¿no es cierto?, y que está en condiciones de ser incorporada al frigorífico. Están hechas ya las redes, digamos, para el aprovisionamiento de la materia prima, el ganado vacuno, y si bien el frigorífico empieza primero faenando ovinos, ¿no es cierto?, las redes están dadas como para que la hacienda llegue. Y por otro lado están en la ribera de los ríos, lo que permite cargar los barcos, dado que la producción local se consume en el extranjero, ¿no?, fundamentalmente en Inglaterra. El Swift nació con el nombre de la plata Cold Storage y fue una iniciativa de empresarios británicos y sudafricanos. En ese momento fue considerado el más grande del mundo y tuvo una inauguración fastuosa. Asistieron el presidente de la República y las más altas autoridades civiles, militares y religiosas, y el embajador inglés, por supuesto, con toda la colonia británica. Unos años más tarde, otra bandera flamearía en el banquete de inauguración de un frigorífico. El invitado principal en la fiesta del Armour sería el embajador de Estados Unidos. Y poco después, otro norteamericano, Edward Swift, compraría el Cold Storage. En un primer momento, los trabajadores, y más en la medida que son empresas que tienen una fuerte demanda de fuerza de trabajo, que se cubren con trabajadores locales, con las antiguas peonadas, digamos, de la zona, peones rurales, trabajadores de la provincia de Buenos Aires, de las provincias del norte, ¿no es cierto?, que son provincias en alguna medida expulsoras de fuerza de trabajo en este momento, que viene siendo absorbida en el litoral, y, bueno, la enorme masa de trabajadores extranjeros. En aquella época, a este puerto llegaban miles y miles y miles de inmigrantes de todas las nacionalidades que se puedan imaginar. Ellos son los que fundaron este pueblo. Fíjense que cada calle tiene el nombre de los puertos de donde vinieron los inmigrantes: Hamburgo, Marsella, Ostende, Trieste, Génova. En el caso ya de Berisso es como una de las zonas donde el impacto de la masa de inmigrantes es más fuerte que en otros lugares. Estamos hablando ya de la primera década, más o menos desde 1905 en adelante. De ahí yo creo que tiene cierta razón de ser esto Berisso, capital del inmigrante, ¿no? De todo había, a griegos, austriacos, búlgaros. Primero no fueron bielorrusos que ocuparon los frigoríficos. Después vinieron otra corriente de migración. Italianos, españoles, húngaros, de todos los países, árabes ni hablar, judíos ni hablar. De Arabia, del Líbano. Y se hizo muy argentino enseguida, se aprendió a hablar y todo. Después de las guerras civiles argentinas entre federales y unitarios, y después de la denominada campaña del desierto de Roca, el país había quedado vacío. Por eso Juan Bautista Alberdi va a decir aquella frase famosa: gobernar es poblar. Y Sarmiento le va a salir al paso diciendo: sí, un momentito, pero poblar con europeos del norte, con alemanes, holandeses, belgas, suecos e ingleses. Pero esos pobladores de esa parte norte de Europa, si emigraban, iban a Estados Unidos. Haydi Monaprit. Al incentivarse la inmigración con las agencias argentinas en el exterior y coincidiendo con una situación muy complicada en el campo en Europa, sobre todo en el sur de Italia, en varias regiones de España también, la disolución más tarde del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Los años previos a la Primera Guerra Mundial, todo eso hizo que Europa se convirtiera en un espacio expulsor de poblaciones. Y ahí la gente vino como pudo, con expectativas
de hacer la América y de volver. Bueno, ahí van haciendo, ahí se va conformando una nueva aleación. Que no es solo el aporte del inmigrante o de los inmigrantes, porque cada grupo trae lo suyo, trae su forma de hablar, trae sus formas de entretenimiento, sus músicas, sino también el elemento criollo, que en principio es muy reactivo frente a la presencia del inmigrante, ¿no? A mí nada me faltaba cuando mi moro tenía, libre era cuando quería, ni guapetón me alcanzaba, ni alcalde me perseguía, cuando mi moro tenía. A ver, che gringo, arrimate, hombre. Dale, Kené, dale. Va. Diete. A ver, Uri, vení. Toma. Dele. Vamos, Dele un poco ahí. Vamos, sin miedo, con cuidado el cuchillo. Toma. Esto se ve mucho en el teatro, en el sainete, en algunas primeras letras de tango. Hay una mirada un poco crítica, burlona del inmigrante. El Martín Fierro está lleno de eso, ¿no? El gringo, el tipo que viene a dedicarse al comercio, desarraigado, ¿no? Especulador. Es un poco el estereotipo que se va conformando en esos años en la cultura criolla. Pero por otro lado, es cierto que la situación social de criollos y de inmigrantes es más o menos la misma en un principio, ¿no? Y finalmente tienden a fusionarse, ¿no? Hay ciertas situaciones urbanas que facilitan esa integración. La vida en el conventillo, por ejemplo, ¿no? Toma. La bella época se había terminado en Europa con la Gran Guerra que había estallado en 1914. Y 2 años después, en la Argentina, asumía Hipólito Yrigoyen, popularmente conocido como el Peludo, el primer presidente electo en comicios verdaderamente democráticos. Durante la Primera Guerra Mundial las jornadas de trabajo son bastante largas porque las empresas frigoríficas habían llegado a algunos acuerdos para el abastecimiento de las tropas, de los soldados que estaban en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, que comían carnes argentinas. Esto vuelve a pasar después en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, creo que hasta la Guerra de Vietnam, desde los frigoríficos argentinos se abasteció de carnes. Entonces, una enorme masa de trabajadores con unas jornadas muy flexibles, las condiciones de trabajo precarias desde el punto de vista de la salubridad, ¿no es cierto? A veces se trabajaba hasta descalzo, en las cámaras frías no existía la protección necesaria para trabajar, eran comunes los accidentes más comunes de los trabajadores eran cortarse con el uso del cuchillo, porque era gente que trabajaba todo el día con el cuchillo en la mano, además de las enfermedades, ¿no es cierto?, como la brucelosis, el reuma, ¿no es cierto?, el reuma por el trabajo en condiciones húmedas o el trabajo en las cámaras frías, llevaba a un deterioro rápido, diríamos, de lo único que posee un trabajador, ¿no es cierto?, que es su fuerza de trabajo. Cómo se le trataba a la gente que iban a pedir trabajo, y a la gente se lo usaba, a las mujeres o a la persona, al hombre mismo, como si fueran ganado. Pase usted, y así lo buscaban. Jefe, señores, a mí. Oiga, jefe, vamos. Uno más. A ver. Acá, por favor, oiga. A mí, uno más. Oiga, jefe. Prácticamente desde el primer momento que se instala el SWIFT, comienzan los obreros a tratar de organizarse y a tratar de llevar adelante algunas medidas de lucha. Hay varias huelgas, 1906, 1907, o intentos de huelga.
Hay un antecedente en 1915, una huelga importante en los frigoríficos de Berisso, y cuando se comienza a preparar la huelga de 1917-1918, el punto era lograr paralizar el frigorífico y para eso había que parar la matanza. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. Agrupémonos todos en la lucha final. La idea es formar una sociedad de los obreros de los frigoríficos, encargada, digamos, de elaborar un pliego de condiciones, de concientizar a los trabajadores y debatir acerca de cuáles son los reclamos de los trabajadores y presentarlos a la empresa. Se hacen permanentes asambleas, se debate permanentemente en la asamblea los puntos del petitorio, lleva bastante tiempo la preparación del petitorio. Cuando lo llevan a la empresa, el caso del gerente del SWIFT directamente lo rompe adelante de los trabajadores, ni siquiera lo lee. La huelga se inicia, se van sumando cada vez más trabajadores, a pesar de que algunos siguen trabajando. Digamos, eso impacta en el conjunto del movimiento obrero organizado argentino. En ese momento el movimiento obrero estaba organizado en la fora del 9º Congreso y la fora del 5º Congreso. Impacta en el conjunto del movimiento obrero y en aquellas organizaciones políticas que tienen influencia sobre los trabajadores. Compañeros obreros, a continuación voy a leer el pliego de demanda que hemos presentado ante la gerencia de los frigoríficos. Punto número 1. Jornada máxima y mínima de 8 horas. Las horas que excedan de 8 se abonarán con un 50%. Punto número 2. Los domingos se pagará jornada doble, compañeros. Punto número 3. Aumento. A principios del siglo XX, el movimiento obrero argentino ya tenía un importante desarrollo y dos grandes corrientes se disputaban su conducción, la anarquista y la socialista. Estaban totalmente enfrentadas en lo ideológico, pero eran capaces de ponerse de acuerdo en el momento de la acción. No podrá ser suspendido ningún obrero por falta de trabajo. El anarquismo es decir, un socialismo en libertad, un socialismo que tenía que resolverse a través de asambleas y nunca a través de votaciones de candidatos, etcétera, etcétera. Todo tenía que hacerse en asambleas. Porque los proletarios no aceptamos ningún amo, ningún Estado, ni Dios alguno. Nuestra bandera es la roja y negra, que simboliza la sangre derramada por nuestros mártires y el luto de nuestros hijos. Pero seguiremos luchando por nuestros ideales y por los ideales libertarios, que es el destino de toda la humanidad. Y va a venir un grupo de alemanes que no fueron aceptados en Estados Unidos, expulsados por el canciller de hierro, por Bismarck, los socialdemócratas, socialistas, que van a fundar aquí el club Vorwärts, que quiere decir adelante, donde van a enseñar el marxismo. Entonces va a ser ya la primera división. Y van a ser los cofundadores del Partido Socialista y también de los gremios socialistas. Queridos camaradas, no hacer caso de aventureros de política. Obreros tener que organizarse y elegir candidatos socialistas que representar en elecciones. Nosotros tener hombres que poder llegar pronto a gobierno y hacer socialismo democrático y responsable. No desesperar, camaradas. El socialismo triunfar pronto el mundo entero. ¡Viva Socialismo Internacional! Los socialistas fueron ganando espacio porque tenían esa salida, es decir, las elecciones, y por ejemplo ya tuvieron a Alfredo Palacios, un gran dirigente, un gran orador. En 1904 va a ser elegido como primer diputado socialista de América Latina. Mientras que los anarquistas no daban solución a lo político, ellos decían que en política no tenían que intervenir para nada, era una lucha obrera. Y también se va a organizar otra línea, el sindicalismo revolucionario, así llamado, o sindicalismo puro, la ideología de Labriola, un italiano, en el sentido que decían los sindicalistas, nosotros no tenemos nada que ver con la política, nosotros hacemos los sindicatos para luchar por las leyes obreras y nada más.
Bueno, van a estar esas tres líneas. Los socialistas van a ir ganando espacios, pero siempre fue más bien una minoría importante del movimiento obrero, pero siempre la mayoría lo tuvieron los anarquistas hasta principios de la década del 20, donde ya la revolución bolchevique en Rusia va a originar el apoyo de muchos anarquistas y aquí se va a producir la división del anarquismo. En los anarco-bolcheviques, es decir, en los que creían en la revolución rusa, y los anarquistas puros, digamos, que seguían con la lucha de sus ideales, que no querían saber nada con el marxismo ni con el leninismo. Es decir que más o menos en el momento que se produce la Revolución Rusa, que llegan esas noticias acá, digamos, hay fin de noviembre, comienzo de diciembre de 1917, están paralizados las 5 grandes empresas frigoríficas de Argentina y solo en el caso de Berisso son alrededor de 7.000 obreros. Buena. La copita. A la huelga, compañero. Huelga. La huelga sale declarada. Todos sabemos que todas las demandas que presentamos a la gerencia de los frigoríficos, compañeros. Ninguno debe ir a trabajar. Debemos exigir. Todos tenemos que participar, compañeros. El problema es que esto es muy difícil. Huelga, compañeros. Huelga. ¡A la huelga! ¡A la huelga, compañeros! ¡Hay que ir a la huelga! Tenemos que ir a la huelga. ¿Qué pasa con el frigorífico? Nos está matando, nos está esclavizando. ¡Hay que ir a la huelga! ¿Entendieron? ¡A la huelga! Me llama la atención mi mano. Es por el cuchillo. Es la única manera de sacar el matambre limpito. ¿Usted trabaja en el frigorífico? En el playón de matanza. Bueno. ¿Qué? ¿Ya se va? Tengo que ir. No, Mozo, traigo una botella que quiero brindar aquí con el amigo. No. Un segundito, quiero brindar con usted. Traigo, bien, siéntese nomás. A ver. Gracias. Trabajo duro, ¿no? Sí, pero por lo menos está bien pago. Alcanza como para tomarse una copita y darse una vuelta por el barrio chino cada tanto. Sí, pero sin embargo hay gente que dice que ustedes ganan una miseria. Esos son los gringos que andan siempre en cosas raras. Yo no sé por qué no se vuelven a sus países y nos dejan a nosotros tranquilos. Perdón, una pregunta. ¿Usted no cree que las cosas pueden cambiar? Bueno, me parece que es hora de irme a trabajar. Realmente no puede ser, no puede ser. Celestino Morales, para lo que le guste matar. Oiga, ¿usted no sabe que estamos de huelga? ¿Qué me importa a mí las huelgas? Esa es cosa de gringo. Yo no le ando quitando el cuerpo al trabajo. Usted está traicionando a su clase. A mí nadie me dice traidor. ¡Salí a la calle! ¡Salí! ¡Véngase nomás! ¡Venga! ¡Amigo! Se está olvidando de algo. Le digan a uno. Mira con la bolita. Hay que terminar con la huelga. Quieto ahí, quieto. La respuesta armada es inmediata, es decir que a 4 días de iniciada la huelga hubo 20 choques armados con varios heridos y muertos. Entonces la gente se tiraba a dormir abajo de la casa, era verano, o empiezan a irse. La gente más pobre se va a los campos de los alrededores, andaban deambulando por la zona. La huelga se prolonga en el tiempo, no se resuelve. La embajada norteamericana que dice que está amenazada la vida de los norteamericanos que viven en Berisso y los norteamericanos en Argentina. Se está hablando de pedir una intervención directa de las tropas norteamericanas. Entra en un proceso de desgaste, culmina con una derrota con respecto a lo que los trabajadores pedían. Digamos, muestra también la debilidad con la que se encuentran los trabajadores para organizar sus propios sindicatos. En el caso de los trabajadores de los frigoríficos, no solo Berisso, sino en otros lugares también,
y le va a llevar varias décadas, ¿no es cierto?, volver a recomponerse, volver a llevar adelante un movimiento huelguístico que tenga realmente la posibilidad de constituir los sindicatos que representan a los trabajadores de los frigoríficos. En 1917 Berisso también tuvo su semana trágica. Una huelga general fue brutalmente reprimida, con varios muertos, heridos, decenas de detenidos, torturados en las mismas instalaciones de los frigoríficos. Hubo grandes represiones antiobreras y lo que más sorprende fue durante el periodo del primer presidente elegido por el pueblo, Irigoyen, en la democracia. Primero la Semana Trágica, donde fueron los metalúrgicos que luchaban por las 8 horas de trabajo. En el año 19 todavía los metalúrgicos trabajaban 10 horas por día y van a iniciar el movimiento que va a ser reprimido por Irigoyen. Van a morir 4 obreros cuando hacen la huelga allí en Nueva Pompeya contra los talleres Bacena. Van a ser reprimidos por la policía y entonces van a marchar al día siguiente miles y miles de obreros llevando los cuerpos hacia la Chacarita. Y va a ser un paro absolutamente general, apoyado por todos los gremios, los socialistas, los sindicalistas puros y los anarquistas. Va a ser un paro general y una marcha. Y allí entonces Irigoyen va a ordenar la represión a la policía. A los obreros vencen en sí a la policía. Entonces va a venir el general de Lepiane desde Campo de Mayo y entonces va a ser una represión feroz. Se calcula las cifras oficiales de 600 obreros muertos. Últimamente se han descubierto documentos de la Embajada norteamericana que siempre publican las cosas con mucho tardanza, digamos, donde se señala que en realidad no son 600 los obreros muertos, sino son más de 1000. Fue una verdadera masacre, por eso la Semana Trágica, o la denominada Semana de Enero. Lo tremendo del caso es que un día después que termina la matanza, Irigoyen reconoce las 8 horas de trabajo a los metalúrgicos, es decir, que tenían entonces razón. 2 años después van a ocurrir las matanzas de los obreros rurales de la Patagonia, reprimidas por el 10 de Caballería, al cual Irigoyen le va a dar el bando de la pena de muerte, y también la represión en la forestal, en los bosques de los quebrachales del norte santafesino. Son los 3 más grandes tragedias del movimiento obrero argentino en la historia del movimiento obrero argentino. Claro, hasta la dictadura de la desaparición de personas, donde más de la mitad, más del 56% de los desaparecidos pertenecen a la clase trabajadora. Aunque permitió las masacres obreras, el gobierno de Irigoyen tuvo un amplio respaldo popular por una acción de gobierno centrada en las reivindicaciones sociales y en la soberanía nacional. Durante la Primera Guerra Mundial, el país se mantuvo neutral a pesar de las presiones británicas y avanzó hacia la independencia económica con el fomento de la explotación petrolera y de la industria siderúrgica. Pero su acción más dinámica se desarrolló en la educación. Libró una exitosa batalla contra el analfabetismo, construyendo más de 2000 escuelas. Mejoró sustancialmente los sueldos de los empleados públicos, impulsando el aumento de los jornales obreros, que en 6 años se duplicaron. Promulgó leyes para proteger la salud de los trabajadores y especialmente de la mujer. Por otra parte, realizó grandes progresos en la protección de la niñez. Las familias, a su vez, se vieron beneficiadas por una histórica ley de alquileres que las protegía de los abusos y tuvieron la posibilidad de acceder a la vivienda propia con la construcción de nuevos barrios. Por todo eso, los argentinos volvieron a elegirlo presidente en 1928, con una mayoría aplastante de votos. Abatido por los años y por la traición de sus allegados, el segundo gobierno de Irigoyen tendría corta duración. Toda una campaña de prensa se había montado para demostrar que ya no estaba en condiciones de gobernar, y los hechos no hacían mucho por desmentirla. Así fue que el 6 de septiembre de 1930
se produce el primer golpe de Estado en la Argentina. Muchos creyeron que los militares venían a sacar al país de la crisis, pero el objetivo del general Uriburu no era gobernar para las grandes mayorías. El viejo orden conservador se restauraba. La oligarquía estaba otra vez en el gobierno. Es hora de hablar con otro tipo de gente, no todos piensan lo mismo. El que está ahí adentro es un señor Williams, es un inglés, trabaja para los norteamericanos. Lo voy a presentar, nos conocemos hace muchos años. Come in here, come in, please sit down. ¿Cómo anda, mister? Muy bien, very good. Extraordinario. Este país, ordeñarse y estar muy bien progreso. Decir aquí, pronto, país poderoso. Ojalá. Oh, yes. Pronto, gente loca, no demorar más progreso de país. Salud. Una nueva década se inauguraba con leyes que oprimían al movimiento obrero, las actividades comunistas y un tratado que nos convertía en semicolonia británica. Se le llamó la década infame. El gremio frigorífico, como ustedes se imaginan, era un gremio clave. Era un país granja de Inglaterra, un país que tenía por finalidad producir carne barata, donde en el Tratado de Roca-Runciman, del año 33, se le había dado a los frigoríficos el control del 85% de la exportación. Un tratado realmente colonial, donde se fijaba que el 15% restante lo podrían hacer la exportación frigoríficos argentinos que no tuvieran fines de lucro. ¿Usted qué está haciendo acá? Yo estoy haciendo propaganda para la huelga. No hay que darle tregua a la burguesía capitalista. La lucha de clases solo va a concluir con la unión del proletariado internacional. Perdón, ¿usted no estaba en contra de la huelga? Sí, pero ¿usted se acuerda el último panfleto que me dio? Sí. ¿Qué? Lo pude leer. Aprendí. Me costó, me dio mucho trabajo, pero al final lo conseguí. Y cuando uno va aprendiendo, empieza a cambiar, ¿se da cuenta? No. ¿Qué? ¿Usted no estaba muerto? A mí siempre me están matando. Pero siempre estoy volviendo. ¿Usted quién es? A ver. ¿A usted qué le parece? Música. Me parece que ya se fueron. Creo que podemos salir. Milón, lo invito. Y le invito también a una copita de caña. No, yo lo seco. Invito yo. Así la próxima vez. Espera coqueta, bajo la quieta luz de un farol. Una música envolvía la vida, la lucha, los dolores y los amores de esa generación. El tango. Así que el baile del tango en esos años es casi dominante, ¿no? Yo diría que es una suerte de cultura hegemónica la del baile del tango. El tango tiene un principio muy criollo, donde también hay una actitud un poco reactiva frente al inmigrante, pero hacia el año 10 se empieza a agringar el tango, ¿no? Eso se ve en las formas de baile y más tarde en las formas de canto, ¿no? Donde hay una fuerte influencia de la canzoneta, incluso del canto lítico también. Así que por ese lado, y sobre todo con el aporte de los italianos, vemos que la inmigración empieza a producir formas culturales nuevas, ¿no? Nuevas, originales, en cierto modo, que funcionan también como una forma digamos, de identificación de estos sectores, ¿no? Estos sectores consumen esta música porque se ven reflejados en ella, ¿no? Ven que ahí se habla como ellos hablan y se baila como ellos bailan. ¿Qué le pasa, hombre? Lo veo que anda medio enamorado. Trabaja en el frigorífico, ya ve. En conserva. Se llama Rosita. Todavía no encontré la manera de acercarme a ella. Y hay una sola manera, sacándola a bailar. Sáquela a bailar.
Creo que ella también lo relojea. Sí, pero no sé bailar. ¿Sabe bailar? No. ¿Quiere bailar? Le voy a enseñar un poco, venga. Venga, venga. Que no es el tango como se lo bailaban los peringundines, como se lo bailaba en las periferias, como se lo bailaba en Berisso a principios del siglo XX o en los años 20. Es un tango liso, es un tango aburguesado en su forma de bailar, sin tanto corte, sin tantas quebradas, y es un baile popular y familiar también. Las pistas atestadas de gente, las parejas circulando en el sentido inverso de las agujas del reloj, tratando de no chocar unos con otros, ¿no? Deme la mano, venga. Tranquilo. No tenga miedo, el tango se baila entre hombres también, le voy a enseñar a bailar. Tómeme ahí. Siga la música, no tenga miedo, siga la música. Le voy a enseñar un giro. Oiga, usted por estar muerto baila bastante bien el tango, ¿eh? Y usted por llamarse Rosita le digo que es bastante barbuda. Si le gusta, tome coraje y sáquela a bailar. ¿Pero qué voy a salir a bailar si me tiemblan las piernas, viejo? Se le va, en cuanto empiece el baile se le van los nervios, sáquela. Vaya. Vaya, vaya. Hágame caso. ¿Te dice? La imagen de la cancha de básquet, ¿no? Que es el lugar del club donde generalmente se hacen los bailes de fin de semana, yo creo que es un poco la imagen de esa sociedad en vías de integración, ¿no? Me parece que es bien ilustrativa de lo que fue el fenómeno del peronismo en un comienzo, en un principio, ¿no? Si decimos que el peronismo permitió la rápida integración laboral y social de sectores populares, yo diría que el baile de tango o la pista con las parejas bailando son una buena imagen de esa sociedad policlasista, ¿no? El tango se lo empieza a bailar enfáticamente a partir del 35-36. En ese sentido, la orquesta de D'Arienzo es la que protagoniza ese resurgimiento. Es la orquesta peronista. La orquesta de D'Arienzo es la orquesta peronista. Todo hubiera podido perfectamente estrenar la marcha peronista, y que la marcha peronista se podría escuchar como una especie de tango a lo D'Arienzo, ¿no? Por la cosa machacona, por el ritmo, por esa cosa muy pulsional que tiene el ritmo en D'Arienzo, ¿no? La emoción de mi dolor. El tango y la diversión tenían en Berisso un lugar legendario. Se decía que tras los muros de su zona nacional se refugiaban todos los delincuentes y se practicaban todos los vicios. Pero mucho más que eso, la calle Nueva York era, en esa época, uno de los lugares más cosmopolitas del mundo. Esta es la calle Nueva York, famosa. En su época más próspera había más de 120 negocios. Se vendía de todo, era un negocio al lado del otro, ropa, joyas, botas, cuchillos, guardapolvos, sombreros, lo que ustedes quieran. En el fondo estaba el frigorífico Armour y el Suisse detrás de estas casas. En la Marsella para allá había bares y restaurantes, y de la Marsella hacia el fondo
había lo que se llamaba lugares de diversión, boliches, prostíbulos, cabaret, casas de juego, lo que ustedes quieran. Pero mire quién habla, el que viene cuando quiere, el que me hace 20.000 preguntas cuando quiere y después desaparece. Ahora, ¿puedo saber toda la verdad sobre usted? Ah, entonces quiere saber toda la verdad. Toda. ¿Se anima? Me animo. Maestrito, por fin llegó el día. Arriba, maestrito. Yo de mi barrio era la piba más bonita y en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y con ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Y entre las luces de 1000 colores y la alegría del cabaret, vendo caricias y finjo amores para olvidar aquel que se fue. Entonces yo espiaba, ahí había un alambre tejido de este bar, y espiaba para adentro, que había una salida gorda. Y esto era. Mire esto, la calle Corriente era poca, porque acá era un mundo de gente. Era todo el día de día. Esto era una calle que nunca brillaba, colmada de idiomas extraños. Después de mucho tiempo vine hasta vos a ponerme de pie sobre tu tiempo y mi tiempo, que se quedó sentado en tus veredas esperando milagros que nunca sucedieron. Eso es un poema que le hice a la calle Nueva York. Durante esos años, la oligarquía manipuló descaradamente las elecciones para conservar el poder. Lejos de avergonzarse por ello, pretendía que se le agradeciera. Decían que estaban haciendo un fraude patriótico. Mientras tanto, las consecuencias de la Gran Depresión se esparcían por todo el mundo y llegaban también a la Argentina. A partir de los 30, sobre todo a mediados de los 30, como respuesta a la crisis internacional, al cierre de los mercados internacionales, a la caída del comercio internacional, la Argentina nuevamente, la primera vez había sido durante la Primera Guerra Mundial, pero de manera muy tímida, empieza a sustituir importaciones. Y hay un momento de auge industrial muy interesante y muy importante, ¿no? La industrialización empieza hacia el 34, 35 en la Argentina. Necesita de mano de obra, ya no ese hijo de inmigrante que se ha integrado al sector secundario y terciario, que hay por supuesto muchos inmigrantes que se dedican a la vida fabril, que trabajan como en fábricas, pero en verdad estas nuevas industrias sustitutivas necesitan otro trabajador, ¿no? Y este trabajador es el trabajador del interior, que viene con las mismas expectativas con las que una generación antes había llegado el inmigrante, o quizás con más expectativas aún, ¿no? La situación en provincias como Salta, Tucumán, el Chaco es tremenda, de esclavitud laboral. Basta con ver lo que es el trabajo en la zafra tucumana para entender que realmente las condiciones que ofrece ese mundo industrial porteño son infinitamente mejores a las que ofrece el trabajo en el interior, ¿no? Y ahí hay un fenómeno silencioso, de asentamiento de una nueva cultura, que pasa inadvertido para muchos sectores políticos, para los partidos políticos tradicionales, y que va de algún modo a encauzarse en el peronismo unos pocos años más tarde, ¿no? Por eso que no solamente el peronismo es un fenómeno social, sino es un movimiento cultural también, ¿no? Tiene que ver con una sensibilidad popular que viene del interior, en Buenos Aires,
no es solo el interior, sino es también el interior en Buenos Aires, es decir, es el hombre interior desarraigado, es el hombre interior que busca líderes, que busca padres, que busca referentes. Se había declarado la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas perdían la vida en Europa y los frigoríficos volvían a ser grandes negocios. Otra vez el alimento de los soldados dependía de la carne argentina. Para cumplir con esa demanda, aumentarían las exigencias sobre los obreros y las condiciones de trabajo empeorarían aún más. Como el tiempo de la guerra, no sé, no había petróleo, entonces quemaban trigo, maíz, ¿cómo es? Leña, a las calderas le echaban, porque se mantenían con eso. Porque acá, desgraciadamente, en el frigorífico, aunque se nos dio trabajo, era un presidio por la forma de trato que se le traía. Chica no puede más, no aguanta más, está muy mal. Pero hace rato que está con dolores. Y Mr. Fink no la dejaba ir a la enfermería. Mira, hace una cosa, anda a buscarla a María, decirle que venga urgente. Sí. Chicas, por favor, no trabajen más. Y hasta que no la vengan a mí, acá no trabaja nadie más. Necesitamos un médico, por favor. Esta chica la tiene que atender. El médico no está en la casa mágica. ¿Cómo no está? ¿Dónde está? Está en la casa atendiendo el consultorio. ¿Qué? ¿Qué le pasa a esta chica? ¿Por qué no la llevan al médico? Mr. Fink no la deja ir a la enfermería. Dice que el médico no está, que está en la casa atendiendo en el consultorio. ¿Cómo que está en la casa? Si está presa, tiene la obligación de tener en la fábrica un médico todo el tiempo. Acá trabajan 7.000 trabajadores. No había político en aquel entonces. Estábamos muertos de hambre, andábamos en pata. ¿Entiende, amigo? No teníamos remedio, no teníamos enfermos, no teníamos médicos, no teníamos nada. Es inútil. Los chupasangre, el único idioma que entienden es el de la fuerza. No se podía ir al baño determinado, había que pedir un permiso, lo controlaban. No sé, cuidado que estuvieran masticando un chicle porque le venían a revisar pensando que estaba comiendo un salame. Era un clima verdaderamente de esclavitud. Mayormente había mucha gente extranjera trabajando, en la playa por lo menos. Y se matoneaba, capataz, mayordomo. Yo he visto darle patadas, maltratado, sí, lo he vivido. Tranquilízate, Rufino. Yo también le rompería la cabeza de un fierrazo, hombre, pero no ganamos nada con eso. ¿Qué vamos a conseguir? Que pongan uno igual o peor que él. Siempre ha sido lo mismo, toda la vida ha sido igual. Tranquilízate, te digo. Yo no me voy a dejar pisotear, amigo. Aunque me pongan en la cárcel, así mismo lo asumo. Tranquilízate, guarda eso, guarda eso. No le pega nunca más a nadie. Guarda eso, hombre. Te vamos a tener oportunidad de usarlo, quédate tranquilo. Bueno, viene un hombre cualquiera y nos encendió una chispita. El final de la década infame llegaría a mediados de 1943. Ese modelo de país no daba para más. Ya no solo se enfrentaban a él los políticos opositores y los militantes sindicales, sino también algunos hombres del ejército, los hombres del GO, Grupo de Oficiales Unidos, y uno de ellos comenzaría a destacarse del resto. ¿Qué es esto, che? Los papeles de la afiliación, ¿te acordás que te dije? Pero no me dijiste que la estaba ayudando a la María en el sindicato. Eso suena reproche. No, qué reproche. Sí, no estabas en esto y ahora parece que estuvieses en contra. Pero no, mujer. Contra no. Lo que eran los chicos, Rosita. Bueno, precisamente por eso. ¿No dijiste que el futuro de ellos depende de la lucha nuestra? Sí, pero mirá cómo me fue a mí. Me pasé más tiempo en el sindicato y en la cárcel que con ustedes acá. ¿Qué vamos a comer hoy? Lo de siempre, amor. Yo quiero comer milanesas. Estoy harto de comer fideos. Oiga, usted va a comer lo que su madre le haga, ¿estamos? ¿Por qué no haces la comida a los chicos?
¿Y vos qué vas a hacer? Tengo reunión en el sindicato. ¿Te acordás que te dije? Anda nomás, yo me ocupo, ¿no? ¿Seguro? Sí, eso me ocupo. Levanta eso. Quiero llevar desde esta secretaría al ánimo de los trabajadores argentinos el orgullo de pertenecer a una patria fuerte y generosa, donde la justicia y la ecuanimidad reinen soberanos. Hasta que un día escuchamos la voz de un militar. Se produce la revolución del año 43, 4 de junio, y los obreros no estábamos en duda, porque no era posible que un hombre, un coronel del ejército, hablara tan bien de los obreros. Pero yo creo que tenía ya la convicción de lo que él llamaba la participación popular o la presencia de las masas en la historia, ¿no? Y entonces se produce este fenómeno, que él tiene contacto con el único militar que es hijo de obreros, que es mercante. Pareciera que en toda la historia del ejército no hay ningún hijo de obreros que haya llegado a ser coronel, ¿no es cierto? Y además el hermano de mercante y el padre de mercante eran delegados ferroviarios, estaban haciendo gremialismo. Así que ahí empieza un contacto, en el 43 ya, que después hace que Perón pida la dirección del Departamento Nacional de Trabajo, que es una oficina burocrática que nadie le da mayor importancia. Él la transforma a fines de noviembre del 43 en Secretaría de Trabajo y Previsión. La Secretaría de Trabajo y Previsión empieza a recibir todos los conflictos que se están produciendo. En el año 44 hice la conscripción. Y ahí conocí al general Perón cuando vino a La Plata, en el colegio industrial. Yo estaba haciendo la conscripción, hicimos una guardia, vio enfrente del colegio industrial, en el balcón ese, ahí habló Perón, en el año 44. Ahí fue la primera vez que lo escuché hablar, un discurso atacando honestamente a Norteamérica. Ahí empezó un entusiasmo. Bueno, después salí de baja y me reincorporé al frigorífico. Otro hombre, llamado Cipriano Reyes, hijo de una indígena y un artista de circo, un hombre formado en el sindicalismo anarquista, junto a sus hermanos, sus compañeros de trabajo y una de las primeras dirigentes femeninas, María Roldán, comenzó a armar un nuevo sindicato. Mi mamá y mi papá eran delegados en la fábrica. Mamá era del SWIFT y mi papá del Armour, pero mi mamá tenía las bolas que no tenían muchos hombres. Cuando se escondían todos, cuando empezó lo del sindicato autónomo de la carne, se escondían los hombres porque los llevaban presos. Y mi mamá no, se subía a todas las norias y paraba ella un montón de sesiones de un lado. Y después ella iba presa, sí. Pero después, rezongando a la madrugada, la envolvían a mi casa. Porque por ahí la pescaban con los carnés del sindicato adentro del corpiño, que se lo daba a las mujeres. Decía, andá, lleva esto a tu casa, que vas a ver que va a cambiar el salario porque hay un hombre en la Secretaría de Trabajo y Previsión que nos está defendiendo, que acá, que allá, ¿verdad? Y decía, mi mamá decía discursos ahí, donde está el hogar social, para convencer a la gente. Siempre ella y Cipriano Reyes. Juntaba a las criollas, porque las rusas no querían ni ninguna. Pues las extranjeras tenían miedo de perder el poco pan que se ganaban. Cipriano contaba que había pasado su infancia trabajando como artista de circo, recorriendo la provincia de Buenos Aires junto a sus hermanos. Su padre había pertenecido a la troupe de los famosos hermanos Podestá. Tiempo después, la familia se radicó en Parque Patricios, muy cerca de los talleres Bacena. Allí comenzó a trabajar en una fábrica de vidrio y a conocer los avatares de la vida política y sindical, de la mano de un viejo luchador anarquista asturiano. Fue testigo de la masacre de obreros durante la Semana Trágica, y eso lo marcaría a fuego. Luego, los Reyes se trasladarían a Zárate,
donde Cipriano hizo su primera experiencia como obrero de la carne. Y allá, ya digo, nos criamos con los hermanos Reyes. Ya Cipriano era más grande que nosotros, pero Carleto, Dorario, Héctor, éramos todos casi de la misma edad. Y nos venimos todos de Zárate, de Villango, de esa villa. Había unos cuantos de Zárate, entonces estuvimos hablando ahí en el patio de la familia. Dice, bueno, mañana vamos a ir al sindicato, vamos a pedir el permiso, vamos a... Pero era de la gente de Peter, de los comunistas. Nunca se abría, pero no entraba nadie, no había nadie. Entonces un domingo fuimos, dice, bueno, mañana vamos a ir y vamos a hablar. Vamos a ver, a organizarnos, porque así no se puede trabajar como se trabaja. Era un inhumano lo que se trabaja. Y entonces entró a organizar Cipriano. Entramos a rodearlo porque veía un hombre muy capaz. Se ganó la simpatía nuestra. Para entonces, los obreros de la carne no estábamos organizados sindicalmente. El gremio de la carne era como una filial más. Estaba adherido al gremio de la alimentación. No se había creado la Federación de la Carne todavía. Pero acá en Berisso, en el frigorífico, Cipriano, fueron más grandes que Hugo, para mí. Y se elegía en la puerta. Yo fui ahí en la puerta de los frigoríficos y una mañana me llamaron y yo, como ya había trabajado, se conocía, había trabajado, tenía 17 años cuando entré y me mandaron a Tripería. De Tripería tuve 3 meses, 4 por ahí. Y me sacaron, me cambiaron de departamento, me mandaron a Embarque. Después de ahí, también me sacaron de ahí, me mandaron... Es decir, yo cambié 5 departamentos y después, por no echarme a la calle, porque eso un día me firmaba con 2 o 3 cheques, esto puede ser. No, esto puede ser, compañero. Bueno, y cuando sabía que formábamos, que estaba por formar un grupo, que no falta nunca uno que va y dice, ¿a qué le está haciendo política acá adentro? ¿Lo conocen a Reyes? ¿A Cipriano? ¿A ese que le dicen el abogado? Así es. Bravo el hombre, parece, ¿no? Ahora lo han citado a la gerencia y no sabemos si es para suspenderlo o para despedirlo. Hemos firmado un petitorio, necesitamos que usted también firme. Dígale a Cipriano que si no lo dejan entrar a trabajar, nosotros vamos a parar la fábrica. Dígale. ¿Cómo vamos a conseguir que paren todos? Vos quedate tranquilo. Yo lo escuché decir al tigre el otro día, enojado como estaba, que la caldera es el pulmón y el corazón de la fábrica. Parando eso se para todo. Pero en el otro turno hay algunos que no van a querer parar. Vos haceme caso a mí. Voy a necesitar una mano de tu parte. ¿Sí? Y entonces llegamos y me pasaron a otro departamento que fue sala de máquina en la de fogonero, sí, de fogonero, sala de máquina. Y entonces es un trabajo, bueno, voy como quedando dedos, de las barretas calientes, que salía así, y aún que teníamos guantes y todo, traspasaba. Al barretear el juego para levantar, que quemara, porque se quemaba trigo, lino, maíz, lo que viniera se quemaba ahí entre esas calderas para hacer funcionar todo el orden industrial del frigorífico. Paraban las calderas y paraba todo. 20 centavos de aumento por hora, antiparras de color para resguardar la vista del fuego, guantes de lona apropiados para que los gruesos troncos de eucaliptos o caldén no lastimen los dedos, media hora como mínimo para comer en el comedor general y un relevo en la caldera para descansar unos minutos mientras comían. Pago de las horas extras, habilitación de 3 letrinas y 3 baños más. ¿Qué pasa con esa caldera? Con los compañeros resolvimos parar, hasta que traten el petitorio que tiene William. Tendría que estar funcionando ya. Yo quiero a pleno. ¡A pleno! Porque nosotros le habíamos pasado
lo que se llamaba en aquel tiempo petitorio. Y le damos de 12 días de plazo para contestar. Y entonces él llegó los 12 días y no contestaron. Entraron hasta los marineros, entró un oficial de la Marina. Ahora sí te va a hacer falta eso, ¿eh? Mira esa puerta que no entre nadie. Vos quedate tranquilo, chamigo. Ahí no entra nadie. Anda. Vamos a quedarnos acá, que Celestino fue a ver a Cipriano y nos pidió que nos quedemos en la puerta de la caldera. Está bien. Ahí viene. El Tigre fue a ver al gerente. Va a venir con la marinería. Tenemos que asegurarnos que las calderas queden paradas. Seguro que van a mandar carneros para hacerlas funcionar. ¿Qué está pasando? No entender. Poder volar todos en pedazos. ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Arrestar a estas personas! ¡Arrestar, ser sabotaje! Momento. Usted no tiene autoridad para decirle al oficial que nos detenga. Él está para hacer cumplir la ley marítima. Pero aquí estamos en tierra firme, amparados por las leyes laborales que nos protegen, que ustedes desconocen. Así como desconocen todos los actos de nuestro gobierno. ¿Qué garantías tenemos que esto no vaya a explotar? Nosotros no somos ningunos irresponsables, oficial. Conocemos muy bien nuestro trabajo. Además, hemos tomado todas las precauciones y hay guardias en cada puesto controlando todas las máquinas. ¿Qué tiempo les va a demorar esto? Que estos señores se dignen a tratar nuestro petitorio y cumplir con las leyes de la nación. Señor Williams, este es un problema entre la empresa y el personal. Nosotros aquí no tenemos más nada que hacer. Tenga usted buen día. No entender. Estar locos. Animales colgados. Enfriarse. No poder cortar cuero. A trabajar. Rápidamente, a trabajar. Queremos que trate nuestro petitorio. Hace 20 días que lo tienen y todavía no nos contestaron. Estar bien. Estar bien. A trabajar. A trabajar. ¿Cuándo va a recibirnos? Mañana oficina, 11 horas. 11 horas. Este fue el petitorio que presentó la sección de calderas del Armour a la empresa. Y fue la primera vez que las compañías frigoríficas cedían ante un reclamo obrero. Y por supuesto, esta noticia corrió por todo el país. Che, Rosita, acá tengo la ficha. Fíjate que no venga el capataz. ¿Para qué? Tiene que ver. Ay, qué tarada. Bueno, es que es la costumbre. Pero dejá que la lleve ella. Mabel, llévalo vos al sindicato que te den el carnet, no te olvides. Que yo no voy a poder ir hoy porque me voy a festejar el aumento con mi marido. Por fin lo convencí, voy a decir a mamá, mira, Ay, va a verla de Amelia Verse, la señora. Ese señor que sabe. Me parece que te vas a tener que conformar con la radio. ¿Por qué? No. Lo volvieron a pagar sin aumento. ¿Otra vez no volvieron a joder? Otra vez sí. Al final estos tipos no cumplieron con lo que prometieron. Entonces no van a hacer lo que quieren. Pará. ¿Quién dijo que van a hacer lo que quieran? Vamos a verlo a Perón y vamos a ver si cumplen o no cumplen. Esta lo tiene que resolver el sindicato. El sindicato y Perón. Es la organización sindical la que tiene que resolver esto. Tiene razón Celestino cuando dice que el gobierno tiene la obligación de hacerlo cumplir, carajo. Vamos a verlo. Ahí fue por primera vez que yo lo vi a Perón. Entré y Perón estaba con una chaquetilla de primer orden. El sable que tenía lo tenía arriba de la mesa así tendido. Y me recibió parado. Y yo iba con el poncho que me había llevado mi señora. Todo barbudo, medio se reía. Los que éramos peronistas éramos nosotros, éramos los trabajadores y los obligamos a ellos a ir a la Secretaría de Trabajo y Previsión, porque ellos no querían ir. La lucha estaba en ir a la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Aunque por momentos trató de actuar como un árbitro imparcial, llegando a declarar ilegales algunos de los paros obreros, Perón entendió que la única forma de que las empresas respetaran los acuerdos era mediante la intervención del Estado. Desde su secretaría dictó normas que garantizaron el cumplimiento de las mejoras y la vida empezó a cambiar para los trabajadores. Perón entró a simpatizar con Reyes y todo lo que pedía Reyes se conquistaba. Y dije, vea, coronel, yo no soy el dueño del sindicato, ni soy el patrón de los obreros. Yo soy un dirigente que lo único que puede ser una amenaza para los señores capitalistas es que yo dije que si no hay solución al problema no hay vuelta al trabajo. Perón venía al Sindicato Autónomo de la Carne y dejaba cosas que había que hacer, dejaba cosas escritas. Mañana vayan a Córdoba, pasado vayan a otro lado. Dejaba dinero para pagar los autos. Y mi mamá, como tenía esa verborragia y era una mina fuerte, entonces ella iba de viaje con Cipriano Reyes y con la otra gente que iba. Entonces la cosa se estaba mejorando. Perón ya era nuestro líder. Era el hombre que convenció también a los extranjeros. Después los extranjeros se asociaron al Sindicato de la Carne espontáneamente, porque empezaron a ganar bien, empezaron las 6 horas en cámara fría, todas unas cosas que yo las sé muy en el aire, pero sí, las vi porque después venían a mi casa los rusos a traernos tortas, a traernos cosas y pidiendo disculpas por lo que habían hecho, porque después razonaron. Y lo que nos dio Perón, a nosotros nos dio Perón, la liberación, los sociales, todas esas cosas, que nosotros los vivimos. El respeto al humano, que no teníamos, éramos esclavos, porque no se respetaba nada. Perón liberó el trabajo al obrero, lo humanizó, nos dio el derecho a opinar, nos dio el derecho a pedir. No éramos nada nosotros. Cuando pedíamos algo o queríamos decir algo, te empujaban y te pegaban una patada y te mandaban a trabajar. Eso la gente no lo sabe. Nadie. Pero nos dio todo, amigo. Bueno, ¿y cómo anda, mister? Muy preocupado. Este país está en bancarrota. Ahí está. Aumentos por decreto. Obra del coronel S, que no sé cómo se llama. Una vida digna. Salud. Una vida a la que no le sea Dios salve a la el reina. mínimo de felicidad Y a nosotros al que todos también. aspiramos. Así que en el año 44 yo con mis 18 años recién cumplidos ingreso a trabajar en el frigorífico Armour. Y entonces es ahí donde empieza mi conocimiento real con el coronel Perón. Es decir, se produce una huelga grande y en lo que hoy es el hogar social de Berisso era un campito que los obreros lo cruzaban en diagonal, con una casilla de madera que donde funcionaba la famosa casa Foto Berman, aquí en Berisso, y ahí se hace un acto y viene Perón en el año 44. Nosotros le habíamos dado una mesita, alcanzado una jarra de agua y los vasos, que digo que lástima que no lo había guardado, porque estábamos enfrente, yo vivía enfrente. Mi padre murió en el 46, pero en ese momento estuvo y lo escuchó cuando era secretario de Trabajo y Previsión y dijo: este es lo más grande que se... Y era radical en aquel tiempo, el peronismo, el socialismo no se conocía. Y dijo: este es un hombre que va a ser lo mejor para nosotros, para la gente obrera. Fue tan impactante lo que Perón habló y dijo que en ese determinado momento yo pegué el grito y dije: este es el hombre que necesita el país. Y Perón me tocó la cabeza de arriba del palco y me dijo: tranquilo, pibe.
Seguro, seguro. Hola, ¿cómo anda? Perdón, pero... ¿De dónde viene tanta gente? De verlo a Perón, hombre, no me diga que no se enteró. Está todo Berizo ahí. ¿Usted no era socialista? No me diga que estaba apoyando un régimen militar, A un régimen militar. ¿A un militar? A un militar, sí, porque las cosas están cambiando, mi amigo. Si yo tenía alguna duda, hoy me la saqué completamente esa duda. Este hombre puede hacer realidad lo que los trabajadores venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Téngalo por seguro, ya va a ver. No. Ya va a ver. No creo que lo dejen, se está enfrentando a intereses muy poderosos. Bien. Acuérdese lo que le digo. No, si lo que usted dice tiene razón. Tiene razón. Pero esta vez va a ser. Y tan seguro estoy que lo invito a tomar una copa. Acá. ¿Acá? Sí, señor. Yo soy un ciudadano como cualquier otro. Señor, tengo derecho a tomar la copita donde se me da la real gana. Así que no solamente lo invito, sino que además... ¿Usted invita? Pago yo. ¿Usted invita? Sí, señor. Parece que los tiempos están cambiando. No. Ahí es donde tiene Perón a Berizo, y ahí es donde ya Berizo era peronista, pero ahí se lo mete a todo el mundo en el mundo. A comienzos de 1945, el fin de la guerra en Europa era inminente. En la Argentina, mientras tanto, el crecimiento de la figura del coronel Perón era cada vez más inquietante. Muchos dirigentes de los partidos políticos tradicionales, incluidos los de izquierda, lo acusaban de fascista. La oligarquía ganadera no estaba acostumbrada a que la dejaran afuera del gobierno y no le perdonaba el estatuto del peón. Pero los más molestos eran los norteamericanos. A fines de abril caía Berlín y a principios de mayo un nuevo embajador llegaba a la Argentina. Good morning. Qué contento se lo ve. Oh, my friend, buenas noticias. Muy buenas noticias. Pronto todo se solucionará. El tirano tiene los días contados. Especialista en derrocar tiranos se ha de encargar. Ver, pronto todo se ha de solucionar. Eso me temo. Please. Braden viene en mayo del 45 y cuando Braden viene directamente a derrocar al gobierno. Esto ahora se sabe por los norteamericanos con una gran impudicia, cada tantos años sacan a relucir sus documentos internos. La llegada de Braden se produce en momentos en que se estaba desarrollando un nuevo capítulo de la lucha de los trabajadores de la carne contra las empresas norteamericanas. ¿Dónde hacíamos las asambleas? Ahí en la plaza Berman. Y a la vista de todo el mundo, y rodeado así de policía y cosaco. No teníamos miedo de decir las cosas y de plantear las cosas. A mí me sacaron 20 veces ahí detenido y me llevaron preso. Y la última vez que me llevaron, hicimos una huelga de 96 días. Paró sí y el árbol, los dos, porque hicimos un solo sindicato de los dos frigoríficos. La huelga empezó en marzo. Se estuvo más o menos 15 o 20 días tampoco de huelga. Se volvió al trabajo el 3 de abril, el día de mi cumpleaños. Y el día 12 se volvió a salir, que estuvo 90 días en la calle. Había un problema, se había terminado la guerra y sobraba mano de obra. En la huelga hay un espectáculo que es inolvidable. La salida, cuando se decide que a las 7 o las 8 de la mañana había que abandonar el trabajo y salimos todos, no quedó el frigorífico vacío. Sí, señor. Una cosa bárbara. Pero claro, después se empezó a poner duro el asunto, ¿viste? Empezaron a pasar los días y llegamos hasta 3 meses, ¿no? Sí, señor. 3 meses, 90 días. La huelga era brava. Había piquete, vos hacías de tal hora a tal hora, había garrotazo ahí. Y entonces venían los cosacos a la calle por la calle Montevideo, tac, 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 cuando venía el micro guaraní, para levantar a los carneros, que se les decía carneros porque rompían la huelga, porque a esa gente se le protegía con la policía para que rompiera la huelga.
Entonces mi papá, que tenía un cuchillo muy afilado que cortaba un cabello en el aire, lo llevaba a punta de cuchillo, y no solo mi papá, sino todos los hombres que se escondían en mi casa, en esa pieza donde dormíamos, donde teníamos todo. Y entonces teníamos que estar, nos levantamos, eran las 2, las 3 de la mañana y estábamos en la esquina así, parando a la gente, pues si no se metían adentro y ahí perdíamos como la guerra. Me acuerdo una vuelta por la calle 4, habían agarrado a uno y lo llevaban con un látigo y le hacían gritar, soy carnero, soy carnero, yo soy carnero, iba gritando. Sí, era bravo, era bravo. A veces a las mujeres que se querían meter o algo, la agarraban por ir por el campito, entre el Swift y el Armour, la agarraban, ahí a veces había tota y le levantaba y con un coso, con bleque, le pasaban el pincel de vuelta para la casa. Sí, era bravo. Levantaba el pollero y le pasaba con el pincel en el orto. A veces no iba a carnerear más. Y salíamos por Berisso, Ensenada, La Plata, diciendo que la comisión directiva había ido a entrevistarse en secretaría con Perón, lo de la compañía y qué sé yo, pero a veces que no, que eran mentiras, ¿sabes? Pero ya eran 3 meses que estábamos, y si le decíamos que no lo atendía, que no así, se metían la gente adentro. Yo creo que esto ya no da para más. Cipriano decía que esta huelga la ganábamos en casa tomando mate. Y mirá cómo estamos. Hace 70 días que estamos de huelga. Y estos tipos no aflojan, no arreglamos nada. ¿Y Perón por qué no hace nada? Hasta él está en contra nuestro ahora. A mí lo que me preocupa es cuándo vamos a empezar a trabajar. Yo tengo una familia que mantener. ¿Hasta cuándo vamos a estar esperando que quieran negociar? Mire, compañero, yo no estoy dispuesto a entregar esta lucha. Así que los que quieran volver a trabajar están de más en esta reunión. Pero para eso tenemos que convocar a una asamblea. Aquí nadie puede decidir por sí mismo, ¿eh? Hay que volver a trabajar. Ha sido la decisión de la asamblea y hay que acatar lo que la mayoría dice. Aunque uno no esté de acuerdo. Pero nos han derrotado. Yo me siento humillado como hombre. Si no fuese por mi señora y los chicos, me subiría a uno de esos barcos y me iría a cualquier parte del mundo. Esta es nuestra gran oportunidad. Mirá todos los barcos que están entrando al puerto. Estos entran y tienen que seguir. Las empresas no van a tener otro remedio que ceder. Anda a avisar a los muchachos que llamen a la asamblea. Dale, vamos. Hay que volver a la huelga, ¡vamos! El desenlace de esta huelga aumentaría el predicamento de Cipriano Reyes en todo el movimiento obrero y consolidaría el liderazgo político del coronel Perón en gran parte de la sociedad argentina. Ahí cobramos los meses de huelga y los empleados nos pagaban, decían, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! Todo el mundo contento, ¡viva Perón! ¿Cómo le va? ¡Hola, amigazo! ¡Qué alegría verlo, hombre! Aquí me tiene festejando. ¡Ganamos, amigazo! ¡Ganamos! Todo gracias a Perón. La empresa tuvo que concedernos todo lo que le pedíamos gracias a Perón, que nos obligó a negociar. Muy bien, los felicito. Vamos a brindar por la clase obrera argentina. Por la salud de nuestros hijos. Para detenerlos, una curiosa alianza se estaba gestando. Una heterogénea unión autodenominada democrática. En ella confluían sectores tan opuestos como los comunistas y los conservadores, además de socialistas y radicales. José Peter, secretario general de la Federación Obrera de la Carne y militante del Partido Comunista Argentino, se había ganado un sólido prestigio entre los obreros de la carne por su lucha contra las patronales de los frigoríficos. Pero a comienzos de la década del 40
comenzaría a perder representatividad entre los trabajadores. En esa oposición que se va dando entre el PC y esta cosa nueva, que es la gente que se agrupa alrededor de Cipriano Reyes, Perón finalmente va inclinando la balanza a favor de Cipriano. A pesar de que el gobierno en determinado momento le levanta la prohibición al Partido Comunista, lo deja actuar. Sin embargo, cuando llega el momento en que Perón lo convoca, Peter no va, porque para el partido Perón era un militar fascista, trasladando siempre el tema de la guerra mundial a la cuestión argentina. Y se da el caso entonces que las únicas huelgas que hacen los dirigentes del Partido Comunista la hacen contra empresas alemanas. Y a su vez, el absurdo, por ejemplo, de que Peter en determinado momento hace una especie de fiesta de solidaridad de los obreros del frigorífico e invita al embajador inglés y al embajador norteamericano, por indicación del partido. Y empieza a darse un enfrentamiento muy fuerte entre los Reyes, que eran varios hermanos, y la gente de Peter. Enfrentamiento que no solo es un enfrentamiento de asambleas, un enfrentamiento que es a balazo limpio. Y le había dicho a mi familia, a mi señora, digo, despertame temprano, le digo, porque va a haber un acto en el Cine Victoria de Berisso, que hay que obstruirle el acto a Peter. El acto lo organizaba José Peter, y días antes se estaba organizando en el Sindicato de la Carne, que lo presidía Reyes, Cipriano Reyes, la forma de no hacerle llevar a cabo el acto. Y yo recuerdo que sí, se estaban repartiendo armas. No llego a la esquina que siento los tiros. Y lo veo que yo sigo caminando y lo traen al gordo, al país, el gordo país, lo traen dos policías, lo llevan. Y los dos hermanos de Reyes, los tres hermanos Reyes, heridos en la esquina. Le pegan un tiro a Carlito y Doralio. Doralio nunca fue a ninguna manifestación. Un muchacho buenísimo. Los dos murieron, Carlos y Doralio. En hora de la tarde vino Perón. Vino en una moto sidecar. Vino con sus breches así, sus botas, y vino a sacarnos de la comisaría octava. Quiero suponer que él estaba en conocimiento de que ese acto se iba a impedir. Ahora, no puedo decir si él sabía de qué manera. Para entonces las relaciones con Perón, Reyes eran muy buenas. Perón quería mucho a la mamá de Reyes. Desgraciadamente a mí me tocó perder 3 hermanos ahí, la lucha. He dejado sangre en el camino. A principios de octubre de 1945, el avance de las conquistas obreras había llegado demasiado lejos y el poder de Perón también. Pero las maniobras del embajador norteamericano darían sus frutos. Al sector democrático que se oponía a Perón se sumarían algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Va Ábalos a Campo de Mayo y Campo de Mayo está sublevado. No acepta que Ábalos pida la baja, sino que está sublevado y exige la renuncia de Perón a los 3 cargos. Cosa que entonces Farrell decide ir a Campo de Mayo para aplacar la cosa. No lo consigue y el día 9, Pistarini y von der Becke lo van a ver a Perón y le dicen: Farrell no te apoya más, dice que lo que conviene es que te vayas, que renuncies. Y Perón renuncia a las 5 o 6 de la tarde a los 3 cargos. ¡Renunció Perón! ¿Qué dijiste? ¿Que renunció Perón? Lo acabo de escuchar en la radio. Usted lo sabía, ¿cierto? Yo tendría que haberle hecho caso, claro, usted lo sabe todo. La verdad, yo pensé que se tenía más confianza. ¿Y qué confianza me puedo tener si siempre pasa lo mismo? Luchamos y siempre terminan ganando los de arriba. ¿Usted está tan seguro de eso que siempre ganan los de arriba? ¿Pero acaso hay alguna duda? No podemos quedarnos de brazos cruzados. No. Algo tenemos que hacer. Vamos a sindicar viva Perón, carajo. ¡Vamos a Perón! ¡Vamos! Entonces el mercante lo va a ver a Farrell y le dice: necesitamos que Perón haga un acto para despedirse de los obreros, que se transmita en cadena, que se corte el tránsito en frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión. En la tarde del día 10 se juntan, 3 o 4 horas, se juntan 70.000 obreros. Perón ahí dice que va a haber participación en las ganancias, que va a dictar una ley de asociaciones profesionales. Él va a renunciar, se vayan tranquilos a sus casas, pero que si llega el momento que hay que pelear, él va a estar adelante, donde hay que pelear. Se armó la comisión, casi la mayoría de la comisión de acá se fueron a Buenos Aires. Se fueron allá y empezaron
a hablar a todos los sindicatos de la carne. Empezaron a hablar a Anglo, Swift, La Negra, Wilson, Ciabasa, todo eso, ¿no? Y después también el de Zárate. Al de Zárate fui para tirar unos volantes porque nos querían salir. Fui a la noche y tiré unos volantes. Frente a esta situación, ellos deciden detener a Perón. Quieren sacarlo de Buenos Aires, sacarlo para que no tenga contacto con los obreros. Después al 14 fue Reyes a verlo a la casa de Mercante, a ver qué pasaba. Fue con Reyes, con la gente. Y salió la señora de Mercante llorando. Lo llevaron preso. Lo llevaron preso. Dice, no importa. Dice, deje que si no lo largan a Perón esta noche o estos días, dice, arde Buenos Aires. Dice. El movimiento sindical, aglutinado en torno a Perón, era muy fuerte en todo el cordón industrial de Buenos Aires, en Rosario y en varias ciudades del interior. En Tucumán contaba con el apoyo de la poderosa Federación Obrera de la Industria del Azúcar, pero todos miraban hacia Berisso. Si nos movemos nosotros, se moverán todos. En Buenos Aires y el interior están esperando que salgamos nosotros. En los frigoríficos, los compañeros se van a encargar de sacar a la gente a la calle. Tendría que salir todo Berisso a la calle. Cipriano tendría que estar acá porque la gente de Berisso no se va a moverse. Y Mateo está en La Plata coordinando todo el movimiento con los compañeros de allá, del Senado y del resto del país. Él confía en ustedes, pero si ustedes no están dispuestos a moverse, yo no espero más. Me voy a ir al fondo de Berisso a juntar a la gente. Compañeros, a mujeres de la fábrica, ya estamos listas para salir. Yo también fui con mi mamá y todo. Mi mamá y la mujer de Cipriano Reyes, con una bandera. Y la hija de Pintos. Y Pintos. No me acuerdo de muchas personas más. Cipriano se metió no sé dónde, porque yo no sé dónde se metió, porque a mí no me van a venir a decir lo que estaban haciendo, para organizar la República, los contactos que tenía para que la gente se venga a Buenos Aires. Bueno, el 17 de octubre se hace organizando, ¿no es cierto?, las masas. Y dándole la fuerza, diciéndole por qué y para qué es. Y no era muy difícil en ese tiempo, sino que había que tener, sino el coraje, la decisión de hacerlo. Al mismo tiempo, el día 16 empiezan también huelgas en distintos lugares. Se paralizan trenes, se paraliza la industria frigorífica. Entonces el Comité Central Confederal, con grandes dificultades, hace una votación donde gana la huelga por 16 a 11, no por demasiado. Y deciden la paro general para el día 18. A partir de la mañana del 17, cuando Perón es trasladado al hospital militar, se empieza a producir eso que Scarabini llamó el subsuelo de la patria sublevado. Se empieza a producir un fenómeno desde donde distintos lugares empieza a aparecer gente que lo que reclama es la libertad de Perón. No hay trabajo sin Perón, no hay trabajo sin Perón, no hay trabajo sin Perón, no hay trabajo. Acá, yo estaba esperando que saliera mi mamá y veo cómo salían las luces, salía la gente envolviendo los delantales, los cuchillos, la gente, ¿no? Bien movimiento. Se vaciaron los frigoríficos, salieron todos a la calle a defender al general Perón. Y eso lo veíamos desde la escuela primaria, abriendo la ventana y ver que pasaban nuestros padres, nuestros tíos, nuestros amigos, que pasaban por la calle Montevideo. Y nosotros íbamos adelante, me acuerdo que íbamos adelante, que no trabajábamos nunca, porque yo en aquel tiempo me gustaba jugar a los dados, el único que existía a los dados. Y todos íbamos, adelante todos íbamos 3 o 4 muchachos que todavía están, algunos están vivos todavía, ¿no? Eso,
Bertoldi murió, Manolo murió. No, están todos muertos. Yo solo estoy vivo. Dacensi murió. Y íbamos gritando, no hay trabajo sin Perón, no hay trabajo, nosotros adelante agarrando la delantera, y atrás venían todos. Y el comisario estaba parado con la espada, un comisario que era bravo en Berizo. Y decía, vea, dije, esto no hay trabajo sin Perón, no trabajaron nunca, son una inmundicia que no trabajaron nunca, dice. Y venía mi tío, me acuerdo, mi tío era de extracción conservadora, pero venía marchando, él trabajaba en Playa Novillo y gritaba, mate sí, whisky no, me acuerdo que gritaba eso, mi tío, por el medio de la Rambla, me quedó grabado. Cipriano movía a su gente en Berizo, se venía desde Berizo, otros se venían de Quilmes, otros se venían de otro lado, el 17. Algunos han querido suponer que Evita participó activamente de esos acontecimientos. Yo el otro día en una charla en el Museo Evita hice el comentario y estaban todos de acuerdo que Evita tiene suficiente mérito por todo lo que hizo para querer inventarle una cosa. Evita lo que hizo fue ir a pedir un habeas corpus, ir a ver a un abogado para que hiciera un habeas corpus para reclamar la libertad de Perón. Pero después se creó la imagen de una Evita agitadora, que a Cipriano eso le caía muy mal porque era robarle un poco el papel que había hecho él. Que salieron chicos, grandes, todos fueron, cerraban la casa e iban. Basta que salga uno en el barrio, salían todos. Dejamos la mesa preparada, todo como estaba. A mi mamá se le rompió el elástico de la bombacha. Entonces dijo, por no decir bombacha, dijo, se me rompió el calzún, en árabe calzún, mi vecina que no sabía empezó, dal calzún, y todo el mundo dal calzún, pensó que era un personaje. Cuando le dijimos, le di una vergüenza. ¡Oh, que no me vea nadie! Yo tengo una vergüenza bárbara. Porque mi vieja le gritaba, y la señora de Cipriano, cierre la puerta y venga, que se le termina el pan. Vamos, no tengan miedo, que si vamos todos no nos va a pasar nada. Hay que sacar al líder de donde se lo llevaron. Y en ese día memorable llegaban los micros de la Guaraní. Y la gente se paraba y entramos en los micros, se llenaban los micros y salían los micros para la capital. Todo fue una cosa espontánea, nunca visto. Una algarabía de la gente extraordinaria, contento porque si hubiera alguna fiesta. Era una cosa, no era para la fiesta, pero sin embargo la gente estaba todo, habría un entusiasmo bárbaro. Venían micros por todos lados, autos a todos lados, tranvías. Sabiendo que Perón está en el hospital militar y que ellos pueden tomar contacto con Perón, los trabajadores van inicialmente al hospital militar y después van a Plaza de Mayo. Y Perón se pasa el día 17 allí, esperando ver cómo se debilita el gobierno. Lucero dice que por primera vez en su vida Perón lo tutea. Dice, pero tanta gente en la Plaza de Mayo. Claro, Perón se está haciendo líder en realidad. No es que Perón nació líder, sería un absurdo pensar eso. Mi mamá me dijo, buscá 2 botellas y rompé algo, una funda, una sábana, una toalla, algo, y agarrá eso. ¿Sabes para qué era? Había unos vigilantes con unas motos con el Sidecar, que se le decía antes, que iba otro sentado al lado, y tiraban bombas de gases lacrimógenos. Tuvimos que mojar los trapos, nos agarraban así, nos agarraban de la mano y nos cruzaban corriendo. Y los hombres, algunos devolvían. Yo vi que mi papá devolvió un gas lacrimógeno, que yo del susto que tenía ni sabía bien qué pasaba. Pero salíamos corriendo. Había muchos militares que estaban en contra, no todos estaban a favor. Había un grupo de policía montada, decíamos los cosacos nosotros, los jóvenes en esa época, que eran muchachos de origen correntino, eran muy bravos. Y uno de los muchachos que eran policía de la montada nos pide las banderas. Den la bandera, den la bandera. No, ¿cómo le vamos a dar la bandera argentina? No le vamos a dar. Y nos dice, vamos a darle a la bandera.
la sorpresa y lo emotivo para nosotros, dije, bueno, esto es total. Dieron vuelta sus caballos y ellos tomaron la delantera con las banderas argentinas, fueron al frente, digamos, se sumaron al movimiento. Toda la policía montada. Dijeron, bueno, con eso era suficiente. Iban rompiendo vidrios, y este se subió en un zaguán, dijo, compañero, dice, no rompan nada. Lo bajaron de un garrotazo. Tenía un chichón así en la cabeza. Bueno, después fuimos a la plaza de... Y ahí se armó lío con la policía montada. Bueno, eso es lo que yo recuerdo. Yo tenía 16, 17 años en ese tiempo. Y hay cosas que por ahí no habría que hacerlas o decirlas. Que cada cual, según el negocio que había, que no era de la ideología de eso, nos llevábamos algo de recuerdo. Pero el peronismo no salía a pelear. No buscaba nunca, no buscó nunca pelea. No gritó nunca muera nadie. Eso es lo que mucha gente no se daba cuenta. Que era un grupo de gente que estaba aburrida de ser explotada, masacrada, de todo. No se daban cuenta de que estaban peleando con una idea política nueva, algo nuevo que el país necesitaba. Llegamos a la estación y de ahí a Buenos Aires. Fuimos a Buenos Aires. Fuimos a pie nosotros y acá está Buenos Aires. Y cuando llegamos al Riachuelo, los levantaron el puente para que no pasaran. Y todo el mundo se largó al agua. Yo no sabía nadar, me largué al agua, pero otros que sabían me llevaban. Salimos llenos de petróleo, llenos de porquería. Me acuerdo que habían levantado los puentes ahí en Avellaneda, sí. Y la policía y los marineros dicen, vuélvanse, dice que lo van a hacer bolsa, están tirando los aviones, tiraban por el... Vuélvanse. Y no queríamos volver, seguimos. Las actividades laborales se están desarrollando normalmente, según informan los auténticos representantes obreros. La huelga general es un falso rumor hecho circular por elementos peronistas aislados. La calma reina en todo el país. Bueno, no sé si los diarios lo dicen. Lustó de la Mata y Batagliero podrán actuar el gran clásico, River Independiente. Se ausenta José María Moreno, Lucho Méndez lesión. Oiga, ¿usted se va a quedar sentado acá adentro? Díganle a Mr. Williams que me voy a festejar a otro lado. Sí, llegamos a la plaza. Como yo llegamos todos, porque después bajaron el puente, bajaron todos, llegaron todos. Lo que era eso. Finalmente, del 17 de octubre a las 18 horas por ahí, Ábalos tiene que arrugar e ir al pie, ir a verlo a Perón, al hospital militar. Y Perón le dice, bueno, yo tengo que conversar con Farrell, que es el presidente. Y Farrell le dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y Perón le dice, mire, lo que hay que hacer es llamar elecciones. El pueblo es el soberano. Llamen elecciones y listo. Yo me voy a mi casa, dice Perón. Y Farrell le dice, no, usted no se va a su casa porque a nosotros nos van a incendiar la casa de gobierno. Perón lo cuenta eso también muy honestamente, porque él dice que él no había sido hasta ese momento un líder de grandes concentraciones. Entonces él va al balcón de la Casa de Rosada y se encuentra con una multitud, la multitud que está coreando su nombre. Y si yo no sabía qué decirle. Entonces cuando a él se le ocurre decir, primero de todo hay que cantar el himno nacional.
mientras se canta el himno nacional, él empieza a pensar el discurso rápidamente, lo que tiene que decir. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. El peronismo nació acá. Para mí nació acá. Fue la cuna fundamental del peronismo, fue acá.